Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Se desata una nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, una relación estratégica al borde del abismo. La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa su momento más tenso en décadas. Lo que comenzó como una discrepancia sobre vuelos de deportación ha escalado en cuestión de meses a una confrontación directa entre dos presidentes ideológicamente opuestos y temperamentales. Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, y Donald Trump, el republicano que ejerce su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Ambos líderes comparten una característica en común: la confrontación como estilo de gobierno. Sus diferencias ideológicas son abismales, pero su forma de ejercer el poder a través de declaraciones provocadoras, uso intempestivo de redes sociales y polarización política, ha puesto a dos aliados históricos en una senda de choque, de conflicto y de crisis. La primera gran fricción se produjo el 26 de enero, cuando Gustavo Petro se negó a permitir el ingreso a Colombia de aviones estadounidenses con inmigrantes deportados. El presidente colombiano, en ese entonces, denunció que los connacionales eran tratados mal y traídos esposados, como si hubiesen cometido delitos, siendo su única condición de inmigrantes, lo que calificó como una violación de la dignidad humana. La reacción de Washington fue inmediata y dura. El gobierno de Trump amenazó con elevar gradualmente los aranceles a productos colombianos entre un 20% y un 50%, suspendió los servicios consulares en sus embajadas en Bogotá y dejó sin atención a miles de colombianos que buscaban visas o trámites migratorios. Luego de semanas de negociación, se llegó a un acuerdo temporal. Colombia aceptó la deportación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, pero en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Aunque ambas partes se atribuyeron la resolución como una victoria, la herida quedó abierta. La paz diplomática duró poco. El domingo 29 de junio, el diario El País de España reveló una grabación en la que se escucha a Álvaro Leiva, ex canciller del gobierno de Petro, hablar de un supuesto plan para derrocar al presidente colombiano Gustavo Petro. Petro lo interpretó como un intento de golpe de Estado, impulsado, según sus palabras, por miembros de la extrema derecha colombiana y un dirigente de la extrema derecha de Estados Unidos. Días después de entrevista con medios nacionales e internacionales, Petro reafirmó una versión y aseguró que había compartido el audio con la fiscal general de Colombia. Si bien no reveló nombres, acusó indirectamente a Washington de tener alguna vinculación. El 4 de julio, es decir, hoy, 4 de julio del 2025, en un giro inesperado, el Departamento de Estados Unidos llamó a consulta a su encargado de negocios en Colombia, John McNamara, calificando las declaraciones del gobierno colombiano como infundadas e irreprochables. Colombia respondió con la misma moneda. El embajador Daniel García Peña fue llamado a Bogotá. La tensión subió varios grados. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington consideraría otras medidas si la situación continúa deteriorándose. Como si fuera poco, la canciller colombiana Laura Sarabia renunció por diferencias internas con Petro respecto a un contrato sobre la expedición de pasaportes. Su salida deja a Céfalo un cargo clave para contener la crisis, justo cuando se requiere diálogo de alto nivel entre ambas naciones. Distintos sectores han encendido las alarmas. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia advirtió que un deterioro de las relaciones bilaterales podría afectar directamente la economía del país. La relación entre Estados Unidos y Colombia es fundamental. Si se debilitan, los principales afectados serán los ciudadanos colombianos, expresó en un comunicado. La ex embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, el ex embajador, calificó la situación como una de las crisis diplomáticas más delicadas en años y pidió manejarla con mensura y responsabilidad. En lugar de moderar el tono, Petro optó por reafirmar su postura. No me arrodillo ni me dejo presionar, declaró en un mensaje dirigido al gobierno estadounidense. La frase, aunque celebrada por sus seguidores, podría cerrar las puertas a una solución inmediata, alimentando una narrativa de confrontación entre dos gobiernos que ya ven al otro como sospechosa o con sospecha. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra delitos graves.
Colombia, por su parte, ha sido durante décadas el bastión geopolítico de Washington en América Latina. La posibilidad de que esta relación se fracture justo cuando ambos países se enfrentan desafíos migratorios, económicos y de seguridad podría traer consecuencias impredecibles para millones de ciudadanos a ambos lados de la frontera. La cuerda floja sobre la que camina la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos no resiste mucho, no resiste muchos tirones más. Y aunque el conflicto hoy parece un juego de declaraciones, el riesgo real es que se derive en una crisis de consecuencias políticas, económicas y humanas irreversibles. Lo que está en juego no es solo un intercambio de embajadores, es el equilibrio regional de una alianza política, histórica y estratégica. La decisión de Estados Unidos de llamar a consulta a su encargado de negocios en Colombia, así como la respuesta recíproca del gobierno de Petro, constituye una acción de protesta diplomática formal. En el lenguaje internacional, el retiro de un jefe de misión es una señal de profunda molestia sin romper aún relaciones. Este tipo de medidas están contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que regula los deberes y prerrogativas de los estados en sus relaciones bilaterales. El retiro de embajadores o encargados de negocios es un paso previo a sanciones mayores como restricciones comerciales, cancelación de acuerdos o, casos extremos, ruptura de relaciones. En este contexto, la reciprocidad diplomática aplicada por Petro es una práctica estándar del derecho internacional, aunque en este caso puede agravar el aislamiento si no es acompañada por canales paralelos de negociación. Desde el punto de vista jurídico internacional, la soberanía del Estado colombiano le permite decidir cómo y cuándo recibir a sus ciudadanos deportados, siempre que no se violen normas internacionales o tratados firmados. El rechazo inicial de Petro a recibir migrantes esposados se justifica bajo principios de dignidad humana y derechos humanos. No obstante, la negativa de permitir vuelos de deportación puede violar acuerdos migratorios bilaterales ya existentes. Aunque no se ha hecho público el texto, Estados Unidos y Colombia mantienen acuerdos de repatriación que suelen incluir cláusulas de cooperación obligatoria. Las acusaciones públicas del presidente Petro sobre un supuesto complot de golpe de Estados vinculando a un dirigente de Estados Unidos pueden configurar una violación del principio de no injerencia, uno de los pilares del derecho internacional público. Al no presentar pruebas claras, estas declaraciones pueden considerarse infundadas y deteriorar la confianza internacional. En el plano constitucional, las relaciones o las recientes tensiones han desencadenado la renuncia de la canciller Laura Sarabia, generando un posible vacío institucional en un momento clave de las relaciones exteriores, lo cual desgasta la legitimidad interna del Ejecutivo y debilita la coordinación interinstitucional frente a crisis externas. Las relaciones económicas entre Colombia y Estados Unidos están respaldadas por el Tratado de Libre Comercio, firmado en el 2006 y en vigor desde 2012. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con un intercambio superior a los 30.000 millones anuales. La amenaza de Washington de subir aranceles entre un 20% y un 50% vulnera el espíritu de ese tratado y pondría en tensión la Organización Mundial del Comercio, donde estos temas podrían ser impugnados. Si Estados Unidos avanza en restricciones arancelarias, Colombia podría responder con medidas equivalentes o incluso acudir a mecanismos de solución de controversias establecidos en el Tratado de Libre Comercio. Los sectores más vulnerables son exportadores colombianos de flores, textiles, café y fruta, empresarios estadounidenses con inversiones en petróleo, infraestructura, tecnología y banca, la suspensión temporal de servicios consulares en Bogotá, aunque administrativa, genera pérdidas millonarias para el sector migratorio y comercial, especialmente para estudiantes, empresarios y trabajadores con visas pendientes. Diplomáticamente, ambas partes aún no han roto relaciones, pero se encuentran en un punto crítico donde cualquier declaración adicional puede escalar el conflicto. Legalmente, hay riesgo de que se vulneren tratados bilaterales y principios de cooperación internacional. Comercialmente, un conflicto arancelario puede provocar una recesión sectorial en Colombia, una disminución de la inversión extranjera directa y una reacción en cadena de socios regionales. Desde el punto de vista geopolítico, esta crisis podría ser aprovechada por actores como China o Rusia para aumentar su influencia en Colombia y América Latina, como lo vienen haciendo en detrimento de relaciones con los Estados Unidos.
La cuerda entre Colombia y Estados Unidos no solo está tensa, está al borde del colapso. Y en medio del cruce de comunicados, retaliaciones políticas, diplomáticas y acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, un nuevo actor subió el tono del conflicto. Se trata de Alfredo Saade, jefe del despacho de la presidencia de Colombia, que lanzó una advertencia pública al gobierno estadounidense con un mensaje directo, especialmente contra los congresistas latinos en Estados Unidos. El mensaje de Saade: cuando se irrespetan a Petro y respetan a 50 millones de colombianos. En declaraciones a medios nacionales, Alfredo Saade no se anduvo con diplomacia ni filtros. Los representantes latinos en el Congreso de Estados Unidos no pueden faltarle el respeto al presidente de Colombia. Cuando lo hacen, ofenden a todo el pueblo colombiano. Pero lo más explosivo fue su recordatorio identitario al dirigirse directamente a senadores y congresistas como Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz y otros de origen hispano, con estas palabras: ustedes son latinos, cubanos, colombianos, venezolanos, respétense ustedes mismos y no irrespeten el nombre de Colombia. La evidencia es doble, política y simbólica. Es un mensaje claro de que Colombia no aceptará presiones ni declaraciones unilaterales desde Washington, mucho menos cuando provienen de políticos cuya raíz cultural es también en América Latina. El detonante fue el llamado a consulta del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, ordenado por el secretario de Estado Marco Rubio, luego de lo que calificaron como declaraciones infundadas y reprensibles del gobierno colombiano. Pero en respuesta llamó también Gustavo Petro a consulta a su embajador en Washington, Daniel García Peña, iniciándose entonces así una escalada diplomática formal, dentro de los márgenes del derecho internacional, pero con tono de conflicto político. El presidente colombiano aprovechó el momento para redirigir la atención hacia su visión geoestratégica, enumerando 7 puntos clave que según él deben ser replanteados en la relación bilateral con Estados Unidos. Descarbonización y transición energética con interconexión continental. Revitalización del ecosistema amazónico y del Chocó como esponjas de carbono. Combate transnacional al delito organizado, tráficos, incluyendo una supuesta junta del narcotráfico, con sede en Dubái. Tratado migratorio basado en la dignidad humana, no en la criminalización. Reforma del sistema financiero mundial para cajear deuda por acción climática. Paz regional con solución política a conflictos en Cuba, Venezuela y Haití. Organización de una cumbre de Estados Unidos, CELAC, como espacio de diálogo y no subordinación. Este planteamiento no solo busca redefinir la agenda tradicional de seguridad y narco, sino que apunta a un nuevo paradigma de relaciones entre el norte y el sur, donde Colombia se asume como un actor climático regional y moralmente autónomo. Desde el punto de vista del derecho internacional y la diplomacia moderna, el llamado a consulta es una medida permitida y prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, como lo dijimos anteriormente. No implica ruptura, pero sí una señal de profundo desacuerdo entre estos dos estados amigos. Sin embargo, las acusaciones públicas de Petro sobre ese supuesto complot internacional para derrocarlo, en el que insinúa la participación de actores estadounidenses, rompe con el principio de no injerencia y puede considerarse, como se dijo, una violación diplomática grave, al no acompañarse de pruebas contundentes que demuestren tal situación. Las declaraciones de Alfredo Saade, si bien no tienen peso jurídico, per se tienen impacto político y simbólico, al personalizar el conflicto y enfocar el malestar en figuras latinas del Congreso estadounidense, lo cual genera reacciones internas en Estados Unidos. Este conflicto impacta también en la estabilidad económica. El comercio bilateral con Estados Unidos, como lo dijimos, supera 30.000 millones de dólares anuales y Washington es el principal socio comercial y militar de Colombia. La tensión ha provocado ya afectaciones consulares, frenando trámites de visa y servicios para miles de colombianos. Si se impone una subida de aranceles, como amenazó Washington en enero, Colombia puede perder competitividad en productos claves como flores, textiles, frutas y café. Además, las inversiones estadounidenses observan con desconfianza un país que cuestiona públicamente a su principal aliado,
a pesar de que Petro plantea temas globales como el cambio climático y la reforma financiera, el tono de confrontación puede aislar a Colombia justo cuando necesita aliados internacionales para impulsar su agenda climática y de paz. En conclusión, una advertencia que puede costar caro. Alfredo Sade no habla como diplomático, habla como brazo político del petrismo y su mensaje encierra una nueva postura de soberanía discursiva frente a Estados Unidos. No se trata entonces solo de defender a Petro, se trata de redefinir la relación histórica de subordinación entre Colombia y Washington. Pero esta estratégica tiene un alto riesgo. Si no va acompañada de capacidad diplomática real, una alianza multilateral sólida y una visión de largo plazo que trascienda el ruido político que pueda terminar siendo un disparo en el pie. En este momento, en un momento en que la estabilidad regional depende de cooperación y no de provocaciones, Colombia y Estados Unidos enfrentan un dilema: reformular su relación en pie de igualdad o profundizar un conflicto que no le conviene a ninguno. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.